Un poquito de furbo. ¿Cómo la pausa de hidratación destruyó el mundial? Aprovechando que es el mundial del furbo, vamos a reaccionar al negocio del furbo. Ahora son todas pausas publicitarias. Me gustaría preguntar si ese era el sentido inicial o si realmente era por el bienestar de los jugadores. Eso dijo el entrenador de Colombia respecto a las pausas de hidratación del Mundial 2026. Y no fue el único en criticar la nueva medida. También lo hicieron grandes nombres como Deschamps, Pochettino y Ancelotti, entre tantos otros. Probablemente De hecho, yo ni sabía que existía. O sea, yo de repente que veo, porque yo casi no veo fútbol. Yo ni sabía de esto hasta que en un partido, que creo que fue el de México, no me acuerdo, que pues de repente lo vi por pues, el mundial, el único que veo de fútbol. Me pareció curioso de pausa para tomar agua. Y yo, chinga. Y dije, caray. Yo dije, ¿qué pedo? ¿Cómo que pausa para tomar agua? Me sacó un chingo de pedo. no haya nadie en el ámbito del fútbol que esté a favor de fraccionar un partido en 4 cuartos. Excepto que vayamos a preguntar a las oficinas de la FIFA y a los canales de televisión. Claro está. Y los que son fans del fútbol americano, esos tienen una cantidad de pausas publicitarias, que obviamente es para las pausas publicitarias, pero jajaja, no lo quieren ver así. Las interrupciones son ideales para lo que mencionó el técnico, el despliegue de publicidad. Y déjenme decirles que se convirtió en uno de los espacios más deseados por las marcas. Pero la gran incógnita, asumiendo que esto es algo que llegó para quedarse, es cómo afectará la dinámica de juego. Porque más que una pausa de hidratación, se trata de una pausa táctica, de una oportunidad ideal para cortar un buen momento Sí. del rival y reorganizar el equipo. De hecho, si viajamos al primer cooling break de la historia mundialista, encontraremos el ejemplo perfecto de esto. El mismo se dio hace 12 años en los octavos de final de la Copa del Mundo Brasil 2014 entre Países Bajos y México. El primer tiempo terminó 0-0, con los de verde dominando la posesión y el ritmo de juego, dándole pocas oportunidades a la naranja mecánica de salir de contragolpe con su estrella Robben. Al comienzo de la segunda parte, México incluso se puso en ventaja por 1-0 con un gol de Giovanni Dos Santos, obligando a Van Gaal a pasar a un sistema considerablemente más ofensivo. El propio entrenador declaró: cambié a un 4-3-3 y creamos muchas oportunidades con un disparo al poste y otra fantástica salvada del portero. Aún así, el tiempo pasaba y seguían sin encontrar la anotación. Se estaban quedando eliminados del Mundial, hasta que llegó el minuto 76. En ese preciso momento, el árbitro Pedro Proenza detuvo el encuentro para brindar la ahora famosa pausa de hidratación. El entrenador holandés aprovechó para volver a cambiar el sistema de juego, haciendo ingresar a Huntelaar y yendo aún más a la ofensiva. Gracias a esas modificaciones, empataron el encuentro en el minuto 88 y lo dieron Güey, qué pedo, desde ese momento estaba Memo Ochoa, la verga. vuelta en el 94. Países Bajos avanzó a cuartos de final. En conferencia de prensa, Van Gaal admitiría: luego nos movimos al plan B y sí, lo hice en el cooling break. Fue una forma inteligente de beneficiarnos de estos cortes. Lo interesante es que en aquel torneo las pausas sí tenían una lógica razón de ser: cuidar la salud de los futbolistas. Los partidos disputados en ciudades como Manaos, Recife, Fortaleza y Salvador podían tener una muy mala Muy combinación de calientes. calor y humedad, afectando severamente el rendimiento de los deportistas. Un estudio realizado por Edgar Schwartz de la Universidad de Saarland en Alemania junto a sus asociados demostró el impacto que pueden tener las altas temperaturas y la importancia de estos descansos a mitad de cada tiempo. Comparando el rendimiento de futbolistas con y sin pausas de hidratación, notaron que en condiciones de calor, aquellos que no tenían el break sufrían una caída drástica en las distancias recorridas a velocidad media, es decir, entre 12 y 18 km por hora, y velocidad alta, que es entre 18 y 24 km por hora. O sea, tiene sentido, o sea, no, o sea, ¿quién puede sobrevivir con el calor y luego corriendo como lo hacen ellos? O sea, deben de perder mucho líquido, güey. Esto Antes de, sucede porque el cuerpo antes de que no se han desmayado. recurre a un mecanismo inconsciente de autorregulación del ritmo para proteger la integridad homeostática del organismo y así evitar los famosos golpes de calor. Aquellos jugadores que sí realizaron el break lograron mantener el rendimiento en los últimos 15 minutos sin problema alguno. Esa fue la razón por la que se introdujeron en la Copa del Mundo Brasil 2014. De hecho, en aquella edición, la FIFA no lo declaró de manera unilateral, sino que fue obligada a realizarlo. El Tribunal Laboral brasileño impuso que si el índice de temperatura de bulbo húmedo y globo, WBGT por sus siglas en inglés, superaba los 32 grados centígrados, entonces el árbitro tenía la potestad de frenar a mitad de ambos tiempos. La Federación Internacional incluso debía pagar una multa de 200.000 reales, cerca de 90.000 dólares en ese momento, en cada encuentro en el que no se cumpla dicha normativa. Una Ahora es impresionante cómo ahora la FIFA tiene total control sobre los países, o sea, es distópico, güey. verdadera locura. Si avanzamos 11 años en el tiempo, el siguiente gran momento de esta regla se dio en el Mundial de Clubes 2025. Aquí, ¿Ah? una vez más, no fue únicamente la FIFA quien lo quería Ah, introducir, sino también FIFPro, el sindicato que agrupa a los futbolistas profesionales. La preocupación era, nuevamente, las altas temperaturas que se vivirían en los campos de juego, por lo que se decretó que esas pausas podían imponerse obvio. a criterio del árbitro y el cuerpo médico en el estadio. Aunque, esta vez, la FIFA sí lo vería como una oportunidad comercial. No sé si lo recuerdan, pero todas las interrupciones estuvieron patrocinadas por Powerade, quien obviamente desembolsaba dinero para figurar allí. Y lo cierto es que parece Obvio, haber funcionado, obvio. ya que de cara a la Copa del Mundo 2026 se impuso de manera obligatoria que todos los partidos, independientemente de la temperatura o cualquier otro factor, tuvieran los cooling breaks. La Federación Internacional Que aún así suena bien, no sé si lo pones a pensar, porque
reagrupan estrategias, descansan un poco los jugadores, dependiendo si no están muy cansados o sí, y pueden pensar de mejor forma. Menciona que la decisión fue tomada para favorecer a los jugadores y asegurar las mismas condiciones para todos los equipos en todos los partidos. Sin embargo, déjenme decirles que esa no fue la única gran modificación respecto a las pausas de hidratación. Quizás no lo notaron, pero esta vez el patrocinador oficial no tiene tanta presencia como sucedió en el Mundial de Clubes. La FIFA prácticamente no genera ingresos en dicha interrupción. Raro, ¿no? Bueno, lo cierto es que sí lo hace, pero de una manera un tanto más inteligente. En vez de obligar a todos los canales a transmitir un momento bastante aburrido solo para poder decir que ese descanso es traído a ustedes gracias a X marca, les permitió a estos insertar pausas publicitarias, es decir, cortar con el video del encuentro y mostrar anuncios. ¿Por qué la Federación Internacional haría eso en vez de solicitarles que se quedaran en el campo y así mencionar uno de sus patrocinadores? Sencillamente porque si las cadenas televisivas ingresan más dinero gracias a esas publicidades extras, entonces ellos podrán pedirle más cantidad por el derecho a transmitir el torneo en primer lugar. Y vaya si las cadenas le están sacando el jugo. Es cierto que algunas como ITV en Reino Unido y Telemundo en Estados Unidos decidieron no cortar, las que sí lo hicieron obtuvieron enormes beneficios. Para empezar, según The Athletic, hay ciertas pautas que deben cumplir para poder insertar anuncios en esta parte del encuentro. Los mismos no pueden comenzar antes de 20 segundos desde que el árbitro inició la pausa de hidratación y deben volver al campo 30 segundos antes de que el juego se reanude. La idea es asegurar que nunca se pierda nada del encuentro. Lamentablemente, ya hemos visto casos como el de Fox Estados Unidos en el encuentro inaugural, donde se demoró más de lo habitual y volvió con el partido ya reanudado. Se cree que el árbitro tuvo que retrasar 40 segundos el comienzo por esta razón. En un punto es entendible. De no cumplir con lo pactado frente a las marcas, podrían sufrir una pérdida económica bastante significativa. Lo digo principalmente porque ese nuevo espacio publicitario no solo es un extra, sino que se convirtió en el momento de oro. Debido a la larga pausa entre el primer y segundo tiempo, todos aprovechamos para ir al baño, recargar el vaso o hacer cualquier otra cosa menos que prestar atención a la publicidad que se muestra frente al televisor. Hasta los jugadores, ¿qué digo los jugadores? Los del mismo estadio para comprar cosas, ir al baño, que ir por sus papas, sus hot dogs, o sea, todavía más ganancia dentro del estadio. Hemos podido averiguar que la televisión francesa, por ejemplo, ofrecía 20 segundos de anuncios en el cooling break del encuentro entre Francia y Senegal a unos 315.000 euros brutos. Esa cifra es mayor a los 270.000 euros que se pagan por la misma cantidad de tiempo en el entretiempo y también por encima de los 250.000 que se solicitaban para aparecer en el momento que existe entre que suenan los himnos y empieza el partido. Si bien los canales tienen otros socios comerciales a los cuales les brindan ciertos espacios, haciendo difícil estimar el impacto final de este agregado, creemos que los ingresos publicitarios por partido se incrementarían entre un 20 y 40% gracias al cooling break. Y si dichas empresas logran facturar un 20% más debido a la nueva regla, entonces la FIFA tranquilamente puede solicitarles un aumento del mismo porcentaje respecto a la tarifa que pagan para obtener los derechos de transmisión. Así que sí, la pausa de hidratación implica un negocio enorme tanto para la Federación Internacional como para las cadenas televisivas y es probablemente la principal razón por la que se incorporó. Quizás la gran pregunta que nos hacemos todos es cómo afectará la dinámica de juego. ¿Qué tanto puede cambiar un partido con estas interrupciones? La verdad es que no lo sabemos, pero no porque no haya información, que de a poco va apareciendo, sino porque tampoco lo saben los propios equipos. Al ser algo completamente nuevo, llevará un tiempo entender cuáles son las mejores estrategias para afrontar un deporte que pasó de tener 2 tiempos a 4 cuartos. Lo que sí está claro, aunque suene obvio, cada vez se parece más al fútbol americano, güey. Al rato van a hacer Al rato van a meter otro medio tiempo dentro de ese medio tiempo de 5 minutos. es que se trata de un freno al juego, lo cual básicamente abre una posibilidad a que los entrenadores modifiquen cosas que podrían llevar a un cambio en la dinámica del encuentro. La cuenta de Twitter Josh ha publicado interesantes imágenes mostrando cómo fluctúa el match momentum de distintas selecciones a lo largo del partido, analizando especialmente lo que ocurre en dichas interrupciones. Se puede notar cómo Japón parece haber usado la primera pausa para reponerse de la dominancia de Países Bajos. Lo mismo ocurrió en el caso de Ecuador con Costa de Marfil y de Brasil con Marruecos. La entrenadora de la selección estadounidense femenina lo definió como momentum breaks, haciendo referencia a que funcionan como un freno para quienes se encuentran dominando el partido. Cuando estás en ventaja, no lo querés. Cuando estás perdiendo, sí. A veces ni siquiera es dar indicaciones, es solo hidratar y calmar a los jugadores, remató. Con lo cual se trata de una norma que... Es lo que digo, de hecho por eso en este mundial un chingo de personas perdieron sus apuestas porque países que no habían tenido oportunidad de relajarse y de redistribuir a sus jugadores, ahora lo están haciendo. Tiende a favorecer a quien está sufriendo el partido. ¿Eso significa que con la simple llegada de la pausa se perderá el dominio del encuentro? Claro que no. Estados Unidos estaba superando a Paraguay antes del break y continuó haciéndolo luego de este. El impacto en un punto puede ser bastante similar al que podríamos ver con el entretiempo. Hay veces que sirven para dar un vuelco al partido y otras en las que no. Donde sí se ha probado útil es a la hora de ajustar cosas tácticas una vez que se conoce cómo plantea jugar el rival. Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania, marcó que la pausa de hidratación fue buena para reiterar lo que previamente habíamos ajustado
en la pizarra, haciendo referencia a cómo modificaron su forma de juego luego de un par de minutos viendo la manera en la que Curazao se paró en el campo. En lo que al comportamiento de los futbolistas respecta, si están sufriendo, podríamos comenzar a ver que intentan hacer tiempo para llegar al cooling break y allí lograr un borrón y cuenta nueva. O también podría ocurrir que buscan dar un plus extra desde lo físico porque tienen en mente que en breve llegará un descanso. Algo que, como vimos en el estudio previo respecto a las velocidades medias y altas, está comprobado que ayuda a mantener la intensidad hasta el final. Lo cierto es que todavía está por verse cuál es ese punto de Básicamente que les está funcionando a todos, tanto a los equipos, como a las marcas, como a la FIFA, todos ganan. equilibrio bajo esta nueva normativa. Incluso es probable que en instancias finales de este mismo torneo veamos nuevas formas de aprovechar el cooling break. Recordemos que al momento de grabar este video, las selecciones recién jugaron su primer o segundo partido de potencialmente 8. Si hay algo sobre lo cual no quedan dudas, es que la pausa de hidratación cambió drásticamente el juego y es cuestión de tiempo para entender cómo los equipos se adaptarán a ella de una u otra forma. Lo mismo que, repito, el fútbol americano es así que... Y se vuelve todavía más técnico el fútbol americano por esas pausas tan eternas que tienen para los anunciantes, sobre todo. Y si el fútbol se vuelve en esto, se volvería todavía más técnico el fútbol de lo que ya es. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay alguien en la comunidad del negocio del fútbol que esté a favor de esta nueva regla? Los leemos en los comentarios, pero eso sí, antes no olviden fijarse si ya están suscritos al canal. Yo digo que más bien van a buscar de formas de ser más técnicos y como ya no son o sea, no son dos partes del partido, ahora son cuatro partes. Sería para los, más que nada como que para ver si está funcionando una técnica, cambiarla. Al cabo tienes cuatro oportunidades para hacer que tu técnica funcione ante el otro equipo. Técnicamente está bien. Se volvió mejor el fútbol. Sobre todo no tienes a pinches 22 cabrones ahí muriéndose de deshidratación porque no han tomado agua en 90 minutos. De hecho, hay un meme, ya para terminar, hay un, hay un meme donde llegó la paso de hidratación. Y los de Inglaterra con sus tacitas y tomándote.